Hola, buenos días amigos de IT Sitio. Estamos aquí en las oficinas de Cisco con Gilberto Vicente, director de ciberseguridad. Y bueno, él es un especialista en el tema y con él vamos a arrancar la primera edición de Hablando de Seguridad, que es esta conversación con los expertos. Y bueno, qué mejor que con Gilberto. Gilberto, buenos días, gracias por Buen día, Brenda, bienvenidos. Un placer platicar con ustedes y con nuestros amigos de IT Sitio. Gilberto, pues la idea es platicar un poco sobre el tema de ciberseguridad y que nos compartas un poco la perspectiva que tienes del mercado de ciberseguridad actualmente. Sabemos que Cisco tiene un amplio portafolio de soluciones y en este sentido de ciberseguridad, ¿cuáles son las soluciones principales que están ofreciendo? Sí, bueno, mira, ciberseguridad es un mercado en boga. Es un mercado que afortunadamente la industria ya considera como un mercado transversal que toca a las distintas tecnologías y que toca a todo el tipo de empresas. Hay un pendiente que tenemos como industria y de hecho me gustaría platicar de eso un poquito más adelante, que es el de cómo democratizar la verdad. Pero definitivamente en esta trascendencia que ha tomado el tema, pues hablamos de un mercado que crece en el orden de los 2 dígitos año contra año, a pesar incluso de variables de incertidumbre que se viven en otros nichos. Podría decirte que el de la ciberseguridad, por la relevancia que tiene y seguirá tomando, pues se pronostica que siga creciendo en ese orden. Nosotros estamos muy entusiasmados porque desde hace muchos años decidimos incursionar en esta industria, en este nicho, de manera muy fuerte, desarrollando tecnologías puntuales y también con una estrategia de adquisición de otras empresas que nos han venido a robustecer tremendamente en todo el portafolio. Tenemos ciertamente un portafolio muy orientado a soluciones puntuales, específicas, contra amenazas, manejo de identidades y ese tipo de temas, pero lo interesante es que en cada uno de los planteamientos tecnológicos que Cisco ofrece al mercado a través de nuestros socios, pues tenemos la gran oportunidad de que seguridad sea un elemento natural, que sea un elemento presente en esta oferta, que por temas de economías de escala, por interoperabilidad y funcionalidad terminan representando grandes beneficios para los usuarios finales y evidentemente grandes oportunidades de negocio para nuestros socios. A Gilberto nos lo encontramos en un foro importante de seguridad de la industria. En esta conferencia en la que te vimos hiciste esta afirmación de si seguimos indicándole a las empresas o señalándoles las amenazas que tienen, tenemos la batalla perdida. ¿Hacia dónde tiene que ir la conversación del canal para llegar a las empresas, para ser más efectivos y que entiendan el mensaje? Hey, pusiste atención a mi conferencia, gracias. Mira, sí, a lo que me refería con esto de la batalla perdida es a que hablar de amenazas, hablar del estrés, del grado de exposición, es importante porque es una realidad, pero tenemos que reconocer que si no viene acompañado de un mensaje claro y de una forma de cómo enfrentarlo, termina siendo una charla anecdótica y que lejos de mover a la acción genera parálisis. Hay interés genuino de las organizaciones, de los usuarios, de invertir al respecto, pero necesitan saber cómo. De nada me sirve saber que estoy enfermo, que tengo alguna dolencia o algo y que el escenario es adverso, o sea, cuando lo que necesito es saber cómo enfrentarlo de manera rápida. O sea, las organizaciones así, en ese estado están. Entonces, por eso es que necesitamos evolucionar de un posicionamiento basado en lo malo que es el mundo hacia un posicionamiento propositivo en el que hablemos de cómo la seguridad puede habilitar esos servicios, de los que depende esta pequeña y mediana empresa o gran institución, banco, para que sea mucho más fácil el justificar los presupuestos, más fácil el poder identificar el planteamiento correcto y evidentemente pues mitigar el riesgo, llevarlo al nivel aceptable con el que la organización pueda operar. ¿Cómo pueden hacer los canales junto con las empresas mayoristas que trabajan, fabricantes, sentarse con los clientes y bajar las soluciones para plantear un proyecto de respuesta a incidentes, por ejemplo, tener un plan? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones?
Mira, en principio, como mencionaba, el entender al cliente de manera particular es fundamental. O sea, y hablamos ahí a lo mejor ya incluso hasta de un enfoque verticalizado. Las necesidades de un retailer no son las mismas necesariamente que las del sector industria, que el del sector manufactura, que el de servicios y que el financiero. El ambiente de cada cliente además trae consigo pues ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, sin meterme tanto a temas teóricos, hay una práctica que es importante que se conoce como el famoso análisis de riesgo, en el cual las organizaciones en principio parten de entender su ambiente de operación, las vulnerabilidades que existen en el ambiente y que eventualmente pueden tratar de sacar provecho del ambiente que ellos tienen, ¿okay? Y de las amenazas ya que se pueden llegar ya a materializar. Eso, de nuevo, es más fácil de lo que suena, ¿eh? Aunque muchas veces las firmas de consultoría, con todo respeto, nos digan que es muy complejo. Hoy es más sencillo que antes. ¿Okay? Entonces, partir de un análisis de riesgo, que es decir, a ver, yo opero de esta manera, utilizo la tecnología en estos rubros. Son estas las puertas que tengo abiertas, son estas las ventanas, cómo las identifico, para a partir de ello decir, bueno, este es el grado de exposición que tengo. Eso sería una primera recomendación. Y a partir de ello, entonces, identificar cuáles son las contramedidas. Entonces, lo que yo siempre digo es, el escenario es adverso, sí, pero no entremos en pánico. O sea, porque si hoy nos dicen que hay millones de virus más, que hay millones de ataques más, puede ser cierto, pero la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿mi ambiente está expuesto a eso? Porque si no es el caso, y muchas veces las noticias son demasiado alarmistas, no contextualizan, pues en realidad no es tan relevante. Va a ser relevante en la medida en la que yo como organización sepa cómo ese ambiente externo sobre el que tengo poco control puede llegar a vulnerarme, ¿okay? De acuerdo a mi ambiente de operación. Y a partir de ello, entonces sí, ya aterrizar eso en acciones puntuales, ¿no? Robustecer la arquitectura que hoy tienen, donde lo que siempre recomendamos nosotros es prende lo que tengas apagado. Hay muchas cosas que seguramente ya tienes presentes en tu ambiente de conectividad, de red, de routing, switching. Es muchísimo lo que se puede hacer ahí de seguridad. Y después ves cómo con controles complementarios, firewalls, IPS, tecnología específica, puedes robustecer esto. Y evidentemente esto acompañado, pues bueno, de educación y de un ajuste a los procesos que de acuerdo a la naturaleza de cada empresa, pues apliquen. Evidentemente hay empresas que son reguladas y que necesitan seguir incluso modelos, marcos de referencia. Siempre tener también ahí un marco de referencia es una buena recomendación. Hoy está muy de moda el NIST, porque él promueve, entre muchas cosas, una postura más pragmática. En el pasado hablábamos de cómo nos protegemos y cómo prevenimos todo. Eso podría decirte que es un sueño, es algo ideal, es un estado al que todos aspiramos, pero no necesariamente es tan accionable en un ambiente tan poroso como el que hoy tenemos en las operaciones, donde más bien el reto es, ante una eventualidad, cómo me recupero en el menor tiempo posible. Perfecto. Pues Gilberto, muchas gracias, y bueno, ahora me gustaría pasar contigo a un segundo momento en el que tenemos una dinámica, que es el juego de sí, ¿no? en tema de ciberseguridad, y la idea es pensarnos como si fuéramos un canal. Y yo te voy a hacer un par de preguntas, tú tienes que contestar sí o no y por qué en menos de un minuto. Okay. Pensándonos como canal, ¿no? Okay. En ciberseguridad, especializarse en una vertical, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque obliga a entender de mejor manera las necesidades de este tipo de clientes, las variables que en la vertical son relevantes para poder entregar una solución de negocio, no una solución
tecnológica, sino una solución que ayude al cliente a cumplir quizá con un marco regulatorio que obligue, que le permita satisfacer la experiencia del usuario de mejor forma. Y apalancarse también de casos de uso, de experiencias que hay en otras partes del mundo, quizá también en México, donde eso, pues bueno, puede acortar el camino. Perfecto. En ciberseguridad, si eres un canal que no eres experto en ciberseguridad, pero estás abordando un proyecto de centro de datos y en algún punto tienes que abordar, como dijiste, como eje transversal el tema de la ciberseguridad, ¿tomar el proyecto o no? Tomarlo. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, como mencionaba, hoy en esta... cada vez es más claro que ha dejado de ser un nicho independiente al de otros tradicionales, como el de centro de datos, hiperconvergencia, multicloud, etcétera. Es un tema natural. Entonces, no hay mejor manera de hablar de la ciberseguridad en este tipo de ambientes que conociendo ese ambiente. ¿Okay? Entonces, después hablar de las contramedidas y hablar de los elementos puntuales que ayuden a enfrentar las amenazas, o el tema de identidad, que es un súper tema hoy día, pues es menos complejo. Y entonces hay una gran oportunidad ahí para pues tener negocio incremental, para poder atender de mejor manera las necesidades. Y entonces más bien la recomendación es aprovechar eso que es una realidad, que en cualquier proyecto nos van a requerir seguridad, para hacerse de los elementos necesarios, tanto de preventa, ingeniería, ventas, arquitectura, que ayude a los clientes a atenderlo de manera eficiente. Si una empresa te busca porque ya fue atacada, ¿tomar sí o no el proyecto? Claro. Hay, como mencionaba, distintas maneras de poder ayudar a los clientes. Y es una excelente pregunta esta también por lo siguiente. Hoy tenemos nosotros identificados tres escenarios de por qué los clientes invierten en seguridad. Uno, ya están bajo ataque, ya tienen que apagar el incendio. Okay, entonces hay que ayudarlos, tienen ya el problema, o sea, y hay que hacerlo de manera eficiente con esquemas de respuesta a incidentes, análisis forenses y ese tipo de cosas que están presentes ya en la tecnología de Cisco. Número dos, porque hay un proyecto de convergencia o hay un proyecto de integración donde en el data center, en la movilidad, en la experiencia del usuario se quiere considerar esto. Y tú me hacías una pregunta anteriormente sobre ese caso particular, ¿no? Y tercer escenario, porque hay un estrés por cumplir con alguna regulación o el interés de darle una redefinición a su arquitectura. Pero es el primer escenario, en el de los clientes que ya están bajo ataque, en el que encontramos la mayor cantidad de oportunidades por la dinámica que estamos viviendo ahorita, no solamente en México, sino a nivel mundial.